Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende en qué horario me estén viendo. Mi nombre es Génesis Alexis Conde Casas. Estoy en cuarto año de la carrera de medicina en la Universidad del Valle, La Paz, Bolivia. Hoy día les voy a hablar sobre el paludismo. Para hablar sobre el paludismo tenemos que saber, por ejemplo, qué es o cómo se produce. El paludismo o malaria es producida por un parásito protozoo y es transmitida por la picadura del mosquito Anopheles, el hembra infectado. Además, está presente en 91 países del mundo y asimismo esta enfermedad provoca la muerte de 1.200 personas por día. Hablando del mosquito Anopheles, hay que mencionar algunas características. Por ejemplo, este mosquito tiene los palpos y la probóscide de la misma longitud. Los palpos son estos de acá, este más, y la probóscide. Ambos miden lo mismo. Y otra característica sería de que su ángulo de reposo es de 30 a 45 grados en relación con la superficie de la piel. Otra característica que hay que mencionar es que estos mosquitos tienen hábitos nocturnos o también crepusculares, cuando ya se está escondiendo el sol y cuando está saliendo. El paludismo en los seres humanos es producido por 5 especies de Plasmodium. El Plasmodium falciparum, Vivax malariae o Vale noblesi. Estos Plasmodium se encuentran en diversas regiones del mundo. Con esto no quiero decir que solamente en esas regiones hay en todas partes, solo que en las que voy a mencionar actualmente son en las que hay mayor predominancia. El Plasmodium falciparum se encuentra en África, Nueva Guinea, Haití y la República Dominicana. El Vivax se encuentra en América Central y América del Sur, donde estamos actualmente. El Plasmodium malariae se encuentra en África, con mayor predominancia. El ovale no es muy frecuente, pero se encuentra en varios países, menos del 1%. El noblesi se encuentra en islas de Borneo y en zonas del sureste asiático. Aquí vemos que están más por las zonas tropicales la división de los mosquitos, sus hábitats. El origen de la malaria sigue siendo una controversia, ya que nos hace preguntarnos dos cosas. ¿Llegó a Sudamérica o siempre estuvo? La pregunta de llegó a Sudamérica tiene también sus fundamentos, ya que se dice que podría haber llegado con los conquistadores españoles o con los esclavos negros africanos, que sostenían el Plasmodium falciparum, o siempre estuvo, ya que investigadores suramericanos sostienen la existencia de la malaria en América antes de la conquista, ya que varias tribus de los Andes utilizaban la corteza macerada de un árbol mezclado con chicha para tratar las llamadas fiebres intermitentes. Además, otra observación en el siglo XVII por los jesuitas indican que los indios quechua de Perú utilizaban brebajes con corteza que tenían poderes curativos para las fiebres, que llamaban a la planta que utilizaban su corteza, la llamaban quina quina, es decir, corteza de cortezas o árbol de la fiebre. Más tarde, Linnaeus clasificó este árbol en el género Cinchona. Esto debido a la leyenda de la condesa de Chinchón, que era la virreina de Perú, quien en 1630 sufrió calenturas tercianas, según relata el escritor peruano. A los 8 días ella estaba en una mejoría y la recuperación estaba en progreso. En esta época el producto fue llamado en honor a ella los polvos de la condesa, y también por la observación de los jesuitas la llamaron corteza de los jesuitas. Como aquí vemos ya aún es un signo de interrogación, ya que no se sabe cómo realmente llegó la malaria a América. Aquí vemos el árbol de quina quina en un gráfico y aquí cómo es realmente. Son parecidos. La forma de presentación del parásito es variable. Con esto quiero decir de que se encuentra de diferente forma o diferentes estadios en el mosquito y en el ser humano. Por ejemplo,
En un ser humano se encuentran los trofozoitos. Estos constan de un citoplasma y su núcleo. Son de formas circulares y su vacuola digestiva. Aquí podemos ver. Y los esquizontes, que son mucho más grandes. En estas etapas podemos verlas. Estos esquizontes van a dar origen a los merozoitos. Estos merozoitos también tienen la tendencia de acomodarse en forma de rosetas. Estos merozoitos van a salir del glóbulo rojo y van a convertirse en gametocitos. Aquí podemos ver el trofozoito. También este consta de algunos gránulos que tienen diferentes nombres. Por ejemplo, estos gránulos de acá, en el Plasmodium vivax y en el ovale se denominan granulaciones de Schupfner. SCHUFFNER. Y en el Plasmodium falciparum se llaman de Maurera. En el Plasmodium malariae son difíciles de observar, pero se denominan gránulos de Siemens. Aquí podemos ver el esquizonte en una plaquita. Miren las formas de rosetas. Son como una pequeña flor. Y estos van a salir a convertirse en gametocitos. El ciclo de vida es variable, ya que tiene un ciclo esporogónico y un ciclo esquizogónico. Como dije anteriormente, tienen diferentes etapas o estadios. El esporogónico se lleva en el mosquito y el esquizogónico en el ser humano. El esporogónico sucede cuando el mosquito Anopheles absorbe la sangre del hospedero, en este caso el ser humano, absorbe los microgametocitos y los macrogametocitos. Los macrogametocitos llegarían a ser el sexo femenino y los micros el sexo masculino. Estos microgametocitos y macrogametocitos se fusionan. Aquí podemos verlo, los gametocitos, los macros y los micros. Estos dos, los micros y los macros, se unen por exflagelación y al juntar su cromatina forman el huevo o cigoto. Este se transforma en una célula alargada, móvil y de unas 20 micros de longitud que se denomina oocinete. Después este migra hacia las glándulas salivales del mosquito y se denominan ooquistes. Posteriormente a esto, estos salen de sus huevitos, y pasan a ser los esporozoitos. El ciclo esquizogónico comprende dos etapas, la preeritrocítica y la eritrocítica. En la preeritrocítica podemos ver los esporozoitos, que son inyectados desde las glándulas salivales del mosquito hacia los capilares sanguíneos. Estos esporozoitos migran a los hepatocitos y de ahí se forman los esquizontes tisulares. Estos esquizontes tisulares están constituidos por múltiples núcleos y cada uno correspondiente con su citoplasma. Este esquizonte va a madurar y a su mismo tiempo va a deformar la célula hepática o el hepatocito. Ahora, dentro de esto están los merozoitos, los cuales varían en número. Por ejemplo, el número de merozoitos en Plasmodium malariae es de 2000, en Plasmodium vivax de 10.000, Plasmodium ovale de 15.000 y Plasmodium falciparum de 30.000. Una vez que salen estos merozoitos, que derivan de los esquizontes tisulares, van a llegar a infectar los eritrocitos. Cabe recalcar que hay, por ejemplo, merozoitos del Plasmodium vivax y del ovale que se desarrollan, pero no salen. Estos llegarían a denominarse los gimnozoitos, himno porque están durmiendo, y estos gimnozoitos podrían ser la causa de las recidivas futuras.
Aquí vemos una placa normal de un hepatocito, como se ve normalmente. Y aquí esta está infectada por merozoitos tisulares. Está muy deformada, hipertrófica. Aquí podemos ver una imagen de todo lo que hemos hablado, está resumido, en la que los macro y los microgametocitos son absorbidos por el mosquito. Estos se unen por exflagelación, llega a formar el cigoto o huevo. Estos llegan a formar el ooquiste. Este ooquiste revienta y salen los esporozoitos, van a las glándulas salivales del mosquito en donde se van a almacenar al momento de la picadura. Estos salen, invaden los hepatocitos, llegan a formar los esquizontes tisulares y este puede quedarse dormido, convertirse en hipnozoito y dar a futuro las recidivas. Estos esquizontes se transforman en merozoitos, de ahí estos pueden invadir eritrocitos, formar centrofozoitos y dar de nuevo merozoitos. Algo que me olvidaba de mencionar es de que los merozoitos pueden retomar su ciclo invadiendo nuevamente un eritrocito o bien, según su predisposición genética, convertirse nuevamente en macro y microgametocito y continuar con el ciclo. Ahora entramos a las manifestaciones clínicas. Entre las manifestaciones clínicas estarían la fiebre, la sensación de malestar general, cefalea, mialgia. La mialgia en la malaria no es tan intensa como lo es en el dengue. Además, no hay el aumento de sensibilidad como lo hay en la leptospirosis o en el tifo. Puede haber también molestias abdominales, náuseas e hipotensión ortostática. Los síntomas más comunes son las crisis febriles, escalofrío y sensación de frialdad. El aumento de temperatura podría llevar en los niños a presentar convulsiones. Y además, el aumento de temperatura podría llevar a los niños y adultos a presentar taquicardia. El paludismo grave por Plasmodium falciparum. Paludismo grave por Plasmodium falciparum presenta una mortalidad menor al 0.1% en pacientes sanos. Con pacientes sanos quiero decir de que este paciente se puede parar, tomar su medicamento, sentarse, caminar, pero la mortalidad aumenta mayor a un 2% si hay afección de algún órgano o alguna insuficiencia. En pacientes inmunodeprimidos, esta mortalidad aumenta. El paludismo cerebral puede presentarse después de una convulsión, llegando hasta el coma. La mortalidad aumenta, por ejemplo, en los adultos es del 20% y en niños del 15%. Por eso hay que tomar en cuenta los signos, como ser obnubilación, delirio y comportamientos anormales. En el paludismo cerebral puede haber divergencia de los ojos, bruxismo, que es el cizallamiento de los dientes, el labios fruncidos, los reflejos corneales pueden estar mantenidos. Los reflejos musculares y tendinosos, estos son variables ya que pueden estar aumentados o disminuidos. En los reflejos tendinosos, la planta del pie o el tendón flexor del pie puede extenderse o no. En el fondo de ojo vamos a apreciar las hemorragias intrarretinianas que estamos viendo y una zona blanquecina en la papila, además de inflamada. La hipoglucemia es otro de los signos en el paludismo por Plasmodium falciparum. Esto puede disminuir la síntesis de gluconeogénesis, porque no olvidemos que los esporozoitos al invadir el hepatocito, conforme va avanzando, pueden ir dañando y así dificultar la síntesis de glucosa. El aumento de la secreción de insulina puede estar estimulada por la quinina.
Y esto es muy dificultoso para las embarazadas que consumen este medicamento. Otro de los signos o síntomas presentes en el paludismo por Plasmodium falciparum sería la acidosis láctica. Como no hay una buena concentración de eritrocitos que transporten el oxígeno, esto va a dificultar la oxigenación de los tejidos, produciendo acidosis láctica. La hipoglicemia o hipoglucemia está de la mano con la acidosis. El daño renal también podría llevar a una acidosis. Además, la acidosis láctica se debe a una combinación de glucólisis anaerobias en los tejidos, donde los parásitos secuestrados interfieren con el flujo de la microcirculación. El edema pulmonar no cardiogénico. Esto no está muy claro el por qué se produce, pero si se llega a presentar hay una mortalidad de un 80%. Este se complica con la administración de líquidos intravenosos. La insuficiencia renal puede ser producida por la interferencia en el flujo microcirculatorio renal. La oliguria. Esta oliguria no se presenta en niños o es de difícil presentación. Más que todo se presenta en personas adultas, disminuyendo la diuresis menor a 400 ml. Las alteraciones hematológicas se da por la destrucción de glóbulos rojos. Esto llega a dar una anemia hemolítica aguda. Esta anemia hemolítica aguda puede acompañarse con hemoglobinuria masiva y se llegaría a denominar fiebre hemoglobinúrica. También hay niños que presentan una anemia crónica, ya que con repetidas infecciones, estos niños viven en zonas endémicas y hay eritrocitos que aún no han sido dañados con la antigua infección, pero en la siguiente infección pueden llegar a ser destruidos nuevamente y así seguir con la anemia. Esto también se ve reforzado con lo que hay una disminución de la eritropoyetina. El diagnóstico se hace mediante frotis gruesos y finos de sangre. Esto se basa en la observación de las formas sexuales del parásito. Esto tiene un gran peso si el microscopista que lo va a realizar tiene gran experiencia, pero si no es así, tiene que usar pruebas rápidas. El grado de parasitemia se define como el número de eritrocitos parasitados en 1000 eritrocitos. Aquí les dejo un pequeño cuadrito del tratamiento. La cloroquina se usa actualmente en donde yo estoy, en Bolivia, y se ha visto que está generando resistencia. Además, también se usa la artemisinina, que es bueno, pero también está generando resistencia en el continente asiático. Estos medicamentos, hay estudios que correlacionan a estos con la ineficacia, pero como así hay falsificaciones, puede ser de que estos estudios incluyan a las falsificaciones y por eso no está haciendo efecto. Aquí hay otro cuadrito que es la continuación. Aquí voy a presentar un top 10 o de las cosas importantes que hay que recordar. La transmisión está dada por el mosquito Anófeles. La prevención es la mejor medicina en el paludismo. Con esto quiero decir de que el uso de mallas milimétricas, insecticidas o Baygon es la mejor prevención para no adquirir la parasitemia. Los periodos de fiebre concuerdan con la liberación de merozoitos. Hablamos anteriormente de que cuando los merozoitos salen de los eritrocitos, estos pueden llegar a provocar fiebre. Esto es variable, ya que la liberación de merozoitos ocurre cada 48 horas en Plasmodium vivax y en el falciparum, y cada 72 horas en el Plasmodium malaria.
Las recidivas pueden ser dadas por los sinusoídos, que son los esquizontes tisulares que se quedan dormidos, por así decirlo, y de que las mialgias no son tan intensas como el dengue, ya que podría ser un criterio diagnóstico diferencial. La fiebre en niños puede llegar a producir convulsiones. La anemia es una de las complicaciones más. Otro punto a recalcar sería la anemia, ya que esta es una de las complicaciones más frecuentes en el paludismo, más que todo en niños. Y también los esporozoitos se localizan en las glándulas salivales del mosquito Anófeles. Por estos esporozoitos son la forma de infección en el ser humano. La forma del contagio para el vector, o sea el mosquito, son los micros y macrogametocitos. Estos son absorbidos por el mosquito de la sangre del hospedero humano. Con eso concluimos todo. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.